Comienzan los procesos de emancipación de nuestro pueblo, cuando la ciencia es una práctica diaria de cada venezolano, que no necesariamente está restringido a los que somos científicos de formación, que la ciencia forma parte de todos los procesos sociales de transformación, de alegría, y que la ciencia también es poesía y esperanza para nuestro pueblo. En este ejercicio de construcción de soberanía, todos, si somos capaces de construir comunidades de saberes y conocimientos, en el reconocimiento del prójimo, del hermano, de la hermana, de la escuela, de la universidad, si somos capaces de retejer nuevamente el pensar de la ciencia como una práctica que responde a la racionalidad de la vida, y allí entonces nuestras científicas y científicos deben ser también los mejores humanistas en la práctica de la ética, de la bioética, de la verdad. En un ejercicio de justicia es la ciencia entonces también una bandera para los procesos de transformación social. Es también importante reconocer en nuestra reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología el derecho humano a la ciencia. Las tecnologías de la información y la comunicación son hoy los sectores de mayor crecimiento del mundo. Si no está acompañado de un ejercicio de la ética diaria, iremos en contra de los principios fundamentales de la vida. Si no somos capaces de acompañar desde Infocentro el proyecto de democratización de las telecomunicaciones con el acompañamiento para la educación, para el buen vivir, para el rescate de nuestra identidad, de nuestra estética, de nuestros saberes y nuestra verdad, habremos fracasado como proceso. Entonces, el trabajo de los científicos y de las científicas venezolanas, el trabajo de nosotros como cultores del conocimiento es la racionalidad de la vida. De su pueblo. El día de hoy compartimos una experiencia muy grata, que es que estamos mirando el horizonte desde el programa educativo de robótica juvenil, en donde Venezuela construye su futuro, educa para el futuro, en compañía de profesores y profesoras. El presidente Nicolás Maduro lidera un programa nacional de robótica educativa juvenil que, por supuesto, orienta la vocación temprana a la ciencia, desde la educación, desde las escuelas de nuestro país, desde los colegios. El sistema educativo bolivariano se transforma desde la ciencia y la tecnología para hacer de la tecnología y la innovación una herramienta para la construcción del bienestar, una herramienta para el progreso, una herramienta para la transformación del país. Entonces, hoy en compañía de Erika, que viene de Yaracuy, profesora y activista de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Estado de Yaracuy, que acompaña, por supuesto, la experiencia de robótica educativa, del profesor Francisco Botifor, que lo conozco hace más de 20 años, compañero, compatriota, trabajador, dedicado a la enseñanza de la robótica, profesor del Ministerio de Educación, y Adán, desde el Estado Zulia, que nos acompaña también, que ha liderado las iniciativas de jóvenes zulianos en la robótica educativa que han tenido premios y distinciones. Bienvenido Francisco, Adán y Erika, que yo quiero que ustedes me cuenten uno a uno cuál es su participación en un programa como este de robótica educativa, qué significa para su vida y cómo ven ustedes el futuro de Venezuela. Son 3 preguntas en uno. Erika. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, desde mi espacio es una gran oportunidad para poder compartir con niñas, con niños, con jóvenes y poder observar ese crecimiento que están teniendo en torno a las tecnologías. Con respecto a la robótica, que vengo trabajando y acompañando a estos chicos y estas niñas, también en la participación de las Olimpiadas, pero más allá, en un contacto muy directo que tengo, porque también se involucran los representantes, se involucra la comunidad, se involucra toda la familia, y entonces es tan importante esa participación, y especialmente también de los docentes que están siendo cada vez, digamos que más motivados por estas niñas y estos niños a aprender, ¿no? Y a buscar ese conocimiento para compartir con ellos y que podamos ofrecerles unas nuevas oportunidades y mejores oportunidades para el futuro. Yo coincido contigo cuando hablamos de la familia. Cada vez que tenemos un niño de la robótica educativa juvenil o del Programa Nacional Semillero Científico, tenemos entonces una familia. Hoy a la fecha son más de 380.000 niños y niñas que participan directamente en el Programa Nacional Semillero Científico. Es allí la esperanza desde el conocimiento, y es la familia también una escuela, Adán. Es así. Es un espacio y una extensión de la escuela. Es así, es definitivamente un espacio, una extensión de la escuela. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que los programas de robótica y las Olimpiadas
regionales de robótica para mí son una oportunidad inmensa, primero de crecimiento y segundo de formación de nuestros estudiantes. Yo creo que eso es fundamental. Cuando los alumnos intentan innovar, lo primero que hacen es trabajar enormemente en buscarle soluciones a problemas de la vida ordinaria a través precisamente de la formación, a través de la educación, enfatizada en este momento por la robótica. Y yo creo que todo lo que se ha venido haciendo en materia de robótica educativa en el país es, yo creo que un ejemplo claro y fidedigno de eso. ¿Cuántos alumnos hoy, por ejemplo, se han superado a través de los distintos programas de robótica que se están ejecutando? Y definitivamente los alumnos no están solos, los alumnos están con sus familias y por supuesto con sus profesores y de la mano de los colegios también. Fíjense que se construye una relación tan armoniosa entre el docente, la escuela, la familia, los niños participando en el semillero científico en el programa de robótica. Se hacen las olimpiadas regionales y en esas olimpiadas regionales entonces vemos cómo tributa cada uno de los territorios. Hoy en Industrias Canaima se encuentra el estado del Tamacuro, el estado Amazonas, el estado Bolívar, con sus docentes, con sus facilitadores, con sus entrenadores, con sus coaches, haciendo los programas de formación para fortalecer ese proceso pedagógico, didáctico y lúdico de la educación en robótica. Estamos hablando del siglo XXI. Francisco lo soñaba en el siglo XIX, cuando era profesor de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y que allí trabajamos con los cadetes, la parte de electrónica. Yo creo, Francisco, que se ha cumplido tu sueño y que estás acompañando a estos jóvenes en cada una de las experiencias paso a paso. Eso es correcto. Cuando me hizo la pregunta, o cuando hizo la pregunta generadora de cómo estamos viendo la robótica en Venezuela, yo lo que pensé, ¿cómo estamos viviendo esta experiencia? Cuando nosotros estamos hablando ya de robótica, es una necesidad que los niños estaban expresando de una u otra manera. Quizás no se le estaba escuchando, pero escucharon quien lo escuchara y las políticas de Estado a nivel educativo le está dando respuesta firme a esa necesidad. Los jóvenes están cambiando pensamiento, están cambiando conducta, se están creando espacios para que ellos se puedan ejercitar dentro de la robótica. Este trabajo que se está haciendo de forma disciplinada, cuando nosotros, por ejemplo, porque puedo hablar de muchos ejemplos, plan vacacional, cuando en mi época decía, bueno, vamos a divertirnos, vamos a la playa. No, los muchachos van para unos planes vacacionales de robótica a aprender. Y se atendieron 3.000 niños y niñas en esa temporada de vacaciones, cuando iban para los núcleos de robótica. Entonces hay un pensamiento de necesidad que el Estado está invirtiendo toda la fuerza posible para que esos niños en cualquier lado de los estados puedan tener esta capacitación y esta formación de robótica. Mi sueño se hizo realidad porque está llegando precisamente a ese grupo de niños que estaban implorando una calidad de educación como la que estamos ofreciendo. Yo le voy a explicar al pueblo venezolano lo que se ha hecho en robótica. Hoy, en el municipio Sucre, del estado Miranda, en la parroquia Petare, tenemos 11 núcleos de robótica educativa juvenil, que son espacios gratuitos, públicos y masivos de formación. Desde la programación en software y estándar libre, la integración de esa programación y el pensamiento lógico en comandos que te permitan cumplir funciones y que al final el dispositivo, hoy hablamos de robótica y muchos de nuestras niñas y niños construyen robots, pero que seguramente la mujer y el hombre del futuro de este programa educativo va a ser quien diseñe los aceleradores lineales, los tomógrafos, los equipos de electrocardiograma, que participen en los sistemas escadas de nuestras embalses, de todo el programa de distribución del sistema eléctrico. Es decir, estamos haciendo un piso para la formación del talento venezolano que se va a desempeñar en las ingenierías que el país requiere, en sostener el país tecnológicamente en los próximos 30 años. Entonces, es como que la construcción del futuro, con una visión prospectiva, es usar la escuela como ese espacio indispensable de la socialización del conocimiento científico, es no dejar la ciencia y la tecnología en el estanco en donde clásicamente la encontrábamos en la universidad, sino que además tenemos una participación a nivel local a través de los infocentros. Entonces, fíjense, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que ha dibujado el presidente Hugo Chávez con la creación de este ministerio se consolida con una política del presidente Nicolás Maduro, en donde están una serie de instituciones
como el sistema solar, haciendo circuitos y anillos primarios y secundarios que integran la escuela, Infocentro, Industrias Canaima, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, y al final los problemas que nombraba Adán tienen que ver con las realidades locales. Los niños que el año pasado, los jóvenes y adolescentes que ganaron el Premio Nacional de Robótica y la Olimpiada Mundial de Robótica fueron con una solución tecnológica para atender el problema de contaminación del lago de Maracaibo. Ese prototipo y esa experiencia robotizada en este momento se encuentra en el Parque Tecnológico Más Ciencia para que ocurra el proceso definitivo de escalamiento para su producción industrial. Entonces se vincula el joven, la niña, el niño, la familia, la escuela en la construcción de soluciones locales a los problemas de los y las venezolanas. Eso permite, por supuesto, generar la reserva de talento en la ciencia y en la tecnología, que tenemos que garantizar que sean ciudadanos y ciudadanas patriotas con conocimiento de su país, con sentido de arraigo y con profundo amor al pueblo venezolano. Entonces, esta agenda que pareciera ser científica y tecnológica también tiene las habilidades blandas, por así decirlo, de las virtudes, de los valores que determinan luego el carácter del ser humano. Hacemos una ciencia para la vida. Y yo quisiera que Francisco nos explicara la importancia que tiene aquí, cómo el conocimiento de la robótica nos acerca a las matemáticas, porque el 14 de este mes se celebra el Día Mundial de las Matemáticas y todos sabemos que ese es el lenguaje con el que Dios ha construido la naturaleza. Que Francisco nos cuente entonces cómo en estas actividades preparativas de la electrónica, de la programación, nos acercamos al pensamiento lógico y matemático. Bueno, realmente nosotros hemos tenido una experiencia bonita, le estaba diciendo precisamente aquí dentro de la formación. Los niños, la forma como piensan, te da a ti a entender cómo hablan. Esa conexión que ellos tienen de cómo pensar y cómo hablar, esa coherencia te permite a ti decir, ese es un programador. Porque si piensa, habla y programa, hay un orden lógico dentro de su crecimiento, de su estructura. Nosotros estamos descubriendo ese talento y cuando hablamos de matemáticas, sí, tiene un pensamiento lógico matemática evolucionado. Yo puedo agregar una experiencia bonita, de verdad. Nosotros tenemos un gen, los venezolanos, que somos innatos para solucionar problemas, porque tenemos un pensamiento lógico, tenemos las herramientas y podemos solucionar problemas que a otras personas se les hace muy difícil, muy complicado. Nosotros tenemos talento para regalar. Tenemos una robótica que es creativa y cuando hablamos de creativa tenemos que unir todas las áreas de conocimiento para explotar esa solución robótica que está hablando nuestro compañero Adán, para darle al mundo lo que somos capaces de hacer. Nosotros tenemos mucho Humberto Fernández Morán en nuestras escuelas y solamente lo que estamos haciendo es develarlos porque ellos están allí y cuando uno le da herramientas, cuando le da este tipo de formación, cualquier cosa puede pasar. Así es. Y seguramente va a pasar lo mejor para nuestro pueblo. Adán hablaba de cómo ocurría en la escuela, cómo se organizaban los equipos, las familias, y yo creo que eso es una política de inclusión. Es democratizar también el conocimiento científico, Adán. Sí, estoy totalmente de acuerdo y evidentemente es lo que nos permite a las instituciones educativas y lo que les permiten en definitiva a las familias y al proceso educativo evidentemente del país trabajar enormemente con estos procesos. Primero, cuando llevamos la robótica a las aulas de clase, le estamos abriendo, digamos, de forma enorme los procesos educativos a una cantidad de niños que, como lo decía el profesor Botifol al inicio, pues definitivamente tienen inclinación no solo al tema de la robótica, sino que es imposible hacer robótica sin tener fundamentos básicos de las matemáticas, es imposible hacer robótica creativa sin trabajar las artes. Entonces, y por supuesto, pues englobado también con la ingeniería. Entonces, definitivamente estos procesos de robótica terminan siendo espacios de inclusión para muchísimos alumnos, ¿no? Y luego yo creo que una cosa que también es importante destacar es que evidentemente nos permite no solo trabajar dentro de las aulas de clase, sino fuera de las aulas de clase. Es decir, que los colegios se conviertan en espacios también propicios para la comunidad, porque hay una frase que no suele gustarme, pero bueno, yo creo que se repite mucho, que es que la robótica está de moda. Y realmente no es una moda, son procesos educativos consolidados,
pero definitivamente que llevan al estudiante o que motivan al estudiante a trabajar cada día más. Entonces terminan siendo espacios propicios de inclusión. Maravilloso. Erika, Yaracuy fue el primer estado en tener un núcleo de robótica en la comunidad campesina y rural. ¿Qué se sintió eso? Muy emocionante, muy emocionante, además de que se mantiene activo y de que da la oportunidad de que las niñas, los niños, los jóvenes están con esa, digamos que cubriendo esa curiosidad que han tenido con respecto a la robótica y que pueden tener ese acompañamiento tan importante y tan necesario y esa orientación en esos pasos para conocer y destacar qué es robótica, diferenciar de la robótica de otras áreas y el involucro de las diversas ciencias con lo que corresponde a la robótica. Un aspecto sumamente importante. Conversaba hace un tiempo con un colega, profesor de física, y él me decía, bueno, también hay que ver el movimiento del robot. Hay que hacer también la parte matemática, pero la parte de otras ciencias y cómo se involucran, eso también anima y les despierta mucho la curiosidad a los estudiantes en aprender, en saber, en conocer y bueno, en nosotros también en aprender con ellos. Fíjense, el presidente Nicolás anunció que teníamos que masificar la política de robótica educativa juvenil a nivel nacional. Vamos paso a paso, avanzando, por supuesto, por cada estado del país, con más de 500 núcleos de robótica a través de los infocentros, con 5 centros didácticos ya inaugurados por el presidente Nicolás Maduro, en donde también contamos con aulas de robótica. También el sistema educativo de los colegios privados han incorporado la robótica educativa en su plan de estudio en el programa de formación científica y también han incorporado, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, desde la política educativa nacional, el programa Semillero Científico, que le denominan Semillero de Investigación. En este segundo momento pedagógico, el Ministerio de Educación está desarrollando en todas las aulas de clase las actividades que tienen que ver con las vocaciones y la orientación a la ciencia, a las ciencias naturales, a los proyectos científicos, a los experimentos, de modo tal que la ciencia sea transversal a lo largo del sistema educativo y en todo lo largo y ancho del país. Este proceso de robótica que es inclusivo, que es democrático, que ha llegado a las comunidades rurales, como bien comentaba Erika en su experiencia de Yaracuy, también es una experiencia que está convocando a las universidades. Francisco, ¿nos han llamado de las universidades? Sí, muchísimo. Yo creo que el interés se ha despertado en todas las áreas. Yo digo que, wow, si nosotros estamos sembrando desde abajo, porque justamente usted acaba de decir Miranda se está haciendo un trabajo vocacional, donde se está yendo a las diferentes comunidades y ahorita se está visitando a 30 colegios para darle precisamente las 7, digamos, materias blandas, para motivar a los muchachos para ver qué área vocacional se van a inclinar. Por supuesto, la que lleva la puntera sería la robótica y la química son la que lleva más o menos punteando ese plan vocacional. Pero en ese sentido, ya cuando el muchacho va a la universidad, lo que nosotros hemos formado ahorita, oye, en la universidad van a ser los mismos preparadores, los que van a enseñar a los que van a venir posteriormente. Es decir, que nosotros estamos creando un semillero destacado que son los que van a tomar las riendas del país, son los que va a ser, digamos, la ganancia que nosotros vamos a tener más adelante. La construcción del socialismo científico es hilar entre las artes, la ciencia, los derechos sociales de los ciudadanos, la construcción de bienestar, la política de inclusión y de igualdad, pero además, como el presidente lo dijo, es científico. Tiene que permitirnos hacer de la ciencia, del conocimiento, de la virtud del pensamiento, herramientas para el desarrollo y el progreso del país, bajo nuestra propia definición de desarrollo y progreso, con nuestra identidad. Por eso cuando los niños de Zulia vienen con sus robots, ellos tienen inclusive vocabularios y definiciones guajiras a sus experiencias robóticas, tienen jergas también de sus comunidades indígenas. Yo creo que es un trabajo maravilloso de diversidad, de construcción, de conocimiento, y me queda simplemente por anunciar que las Olimpiadas de Robótica Creativa del año 2025 inician su proceso de inscripción este martes 11 de marzo del 2025. Tenemos entonces proceso de inscripción hasta el día 24 de marzo, evaluación y validación de proyectos hasta el 1 de abril y tenemos convocatoria a la participación de las competencias regionales de robótica a partir del 12 de abril. Comenzamos entonces con el mes de abril y de marzo estas Olimpiadas Robóticas Educativas y Creativas
Pero iniciamos en el estado Zulia porque es fundamental reivindicar la memoria histórica del doctor Humberto Fernández Morán. Este mes de marzo cumplimos 26 años de su fallecimiento, pero además el compromiso de mantener vivo su conocimiento, su amor por la ciencia y por la Venezuela hermosa que todos nos merecemos. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados. Yo creo que ha sido un avance interesante esa sinergia que existe con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el acompañamiento y el fortalecimiento de nuestras capacidades educativas para la enseñanza de la ciencia para el buen vivir, la ciencia para la vida. Yo quiero destacar que este año logramos 20 medallas de oro, plata y bronce en nuestras niñas y niños menores a 18 años de edad que participaron en Olimpiadas de Astronomía, de Química, de física, de matemática y de robótica. Que esto no es más que el talento y la capacidad del pueblo venezolano en la inteligencia, la belleza del pensamiento, de esa capacidad que tiene nuestra juventud, que es la generación genial, denominada así por el presidente Nicolás, y es a los que estamos preparando para el futuro inmediato. Ellos van a enfrentar nuevos desafíos y para eso la ciencia y la tecnología debe ser un espacio de construcción colectiva de bienestar.